Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión les mando un cordial saludo. Bueno, se prolongó un poco esto de esta estancia en los hogares de cada quien. Espero que para todos ustedes sea algo pues más, más fácil de llevar, ¿no? Un abrazo pues a todos. En esta ocasión les quiero proponer el revisar un poco del material sobre lo que hay de reducción de orden de una ecuación diferencial. En general, de una que tiene un cierto orden n a una que va a tener un orden ya inferior. Puede ser que le bajemos un orden a la ecuación diferencial, pero ya con eso se tiene una cierta ganancia, ¿no? Hay muchos tipos, hay muchos trucos algebraicos y pasan diferentes cosas en la ecuación diferencial. Aquí les voy a reportar tres que son de los principales para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el primero de los tipos es el siguiente. Digamos, si la ecuación diferencial es de orden n inicialmente, puede reducirse si se encuentra en alguno de los siguientes tipos. Hay más, pero pues digamos esos serían trucos ya muy especializados. Vamos a ver, por ejemplo, Por ejemplo, el tipo 1. La ecuación es la derivada enésima de y es igual a una cierta función f de x. ¿Sí? Pues, ¿qué sería lo más prudente por hacer aquí? Bueno, pues entonces uno dice, pues entonces, por ejemplo, como que si yo tengo que por decir algo, por ejemplificar, si yo tengo que la quinta derivada es una función de x, entonces puedo ir regresando sucesivamente, por ejemplo, a la derivada n-1, es decir, por ejemplo, puedo regresar a la cuarta derivada de esta función si yo, por ejemplo, integro una vez a esta función, ¿no? Y luego, ya una vez que esté en esta, pues puedo volver a regresar a una antes, es decir, a la de tercer orden, volviendo a integrar a el resultado de esta integral, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que se puede ir reduciendo de orden, ¿no? Entonces, aquí la idea es, pues, que se integre n veces la ecuación, ¿sí? Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Por ejemplo, si la y quinta, por ejemplo, la derivada de orden 5, ejemplo. Si la derivada de orden 5 es, digamos, igual a, por ejemplo, e a la 2x, ¿no? Es una función de x. Entonces, ¿qué puedo hacer para llegar a la de orden 4? La derivada de orden 4 sería precisamente, pues, integrar esta, ¿no? La integral de esta, bueno, aquí falta un 2, entonces voy a ponerle un medio de e a la 2x, ¿no? Ya este sería el resultado de la integral, más una constante, por supuesto, ¿sí? Digamos una primera constante, C1. Pero esto entonces me redujo el orden de una ecuación diferencial de orden 5 a una de orden 4, ¿no? Porque entonces ahora tengo que poder encontrar la solución de la ecuación diferencial y a la cuarta, la derivada de orden 4 de
es un medio de e a la 2x más c1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues nuevamente le aplico la misma receta, ¿no? Esto es nuevamente una de este estilo, nada más que ahora n bajó en 1. Entonces ahora la idea es que, pues para obtener la tercera, que ya le pondré con la notación tradicional, esta va a ser pues otra vez, aquí sería un medio de la integral de e a la 2x más la integral de c1 diferencial de x. Esto entonces, ¿qué me entrega? Me entrega entonces un cuarto de e a la 2x más ¿quién? Ahora tendría c1 por x más otra constante, una nueva constante, c2, ¿no? Esto sería una de orden 3. Bueno, ¿cómo continúa? Pues aplico la misma receta, ¿no? La y' sería entonces ahora un octavo de e a la 2x más la integral de todo esto sería ahora c1 sobre 2 de x cuadrada más c2 por x más una nueva constante c3. Por supuesto, esta constante se puede escribir de otra manera, se puede poner que esta es una nueva constante, digamos, K1, ¿no? Y entonces la solución sería, pues, como resolver entonces esta, ¿no? Un octavo de e a la 2x más K1 x cuadrada más K2 por x más K3, ¿no? ¿Sí? Donde K1, K2 y K3 son constantes. Aplicamos el siguiente paso. Y' sería entonces ahora un 16avo de e a la 2x más, digamos, otras constantes. Voy a llamarles lambda 1 x cúbica, lambda 2 x cuadrada, más lambda 3 por x, más lambda 4, ¿sí? Finalmente, en el último de los pasos, tendríamos que la y que estábamos buscando era entonces igual aquí. Un 32avo de e a la 2x más otras constantes, pues no sé, ¿qué les podemos llamar? Les podemos llamar m1 por x cuarta más m2 por x cúbica más m3 por x cuadrada más m4 por x más m5, ¿no? Y esto ejemplifica cómo podríamos resolver esta ecuación diferencial. Aquí lo que hay que hacer es entonces integrar n veces, ¿no? Aquí en el proceso se ha integrado 5 veces. ¿Ok? Estas son las del primer tipo. El siguiente tipo lo podemos describir esquemáticamente como sigue. Vamos a borrar aquí para desarrollar algún ejemplo. El tipo 2, la ecuación digamos genéricamente la pondríamos como f, que depende de la variable independiente x, pero ya no aparecen las derivadas hasta el orden k, es decir, aparece yk, yk más 1, ¿sí? Yk más 2, etcétera, así, hasta la de orden n, que es la que entonces nos hace que esto sea una ecuación diferencial de orden n. Pero como no aparecen
la variable independiente y las k-1 derivadas de esa variable, entonces también se puede hacer el siguiente truco, ¿no? Digamos, bajar el orden con con el cambio YK, la derivada más alta que aparezca para X, pues esa le vamos a llamar la nueva variable Y, ¿no? Aquí hago una distinción como que ahora esta va a ser mi función incógnita, ¿no? Entonces vamos a tomar un ejemplito. Supongamos que tuviéramos la ecuación, por ejemplo, y tercera más y segunda igual a, pues por ejemplo, igual a x cuadrada, ¿sí? Esta, pues bueno, de entrada su orden es de orden 3, pero podemos cambiarla con el mismo recurso. Por ejemplo, podemos decir ahora, ¿no? Haciendo el cambio, y' es ahora la nueva función incógnita y, entonces esta ecuación diferencial, ¿cómo se va a cambiar? ¿No? Se va a cambiar ¿como quién? Pues si y' es, digamos, la y mayúscula, entonces derivar a esta es obtener y tercera, ¿sí? Y tercera entonces sería la derivada de esta función auxiliar, digamos, le voy a poner y mayúscula así, ¿no? ¿Sí? Sería derivar a esta una vez. Entonces la nueva ecuación se cambia por y tercera, entonces va a ser y'. Y segunda va a ser y. Y esto va a ser igual a, digamos, x cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que ya hemos reducido el orden de esta ecuación diferencial a una de orden 1. ¿Sí? Que, bueno, además, por ejemplo, ahora la reconocemos como una de tipo lineal. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es que estas también se pueden cambiar a ecuaciones que son relativamente más sencillas. En este caso, esta pues tal vez no se vea cómo es que se va a trabajar, pero esta ya nos queda en un ambiente conocido, digamos, una que era inicialmente algo que no podíamos abordar fácilmente, ahora lo podemos tener en un ambiente donde a esta ecuación la reconocemos como una de tipo lineal. Una vez que se resuelva esa ecuación de tipo lineal, entonces regresamos a este cambio, ¿sí? Y aplicamos algo como lo que hicimos en el tipo anterior, ¿sí? Ya que conocemos cuál es la función solución, pues entonces integramos el número de veces que nos haga falta. Entonces aquí nos haría falta integrar a esa función 2 veces, ¿sí? Bueno, les dejo de ejercicio que ustedes, con lo que ya tienen hecho, resuelvan esta ecuacioncita diferencial, ¿no? Entonces, ejercicio, terminar la solución. ¿Okay? Ya son parte de teorías que tenemos por ahí y este método de reducción de orden pues ya nos puede dar nuevas ecuaciones diferenciales que podemos ir resolviendo. El último tipo que les quiero mencionar en esta última parte es el siguiente.
Bueno, diremos que la ecuación diferencial no tiene a la variable independiente, es decir, es de tipo y', y', etcétera, hasta la derivada de orden n de la función que andamos buscando, igual a, pues, 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces también en este caso podemos bajar el orden de esa ecuación diferencial. Aquí la idea sería que pudiéramos hacer lo siguiente. Por ejemplo, decir y', que es la derivada de y respecto de x, supongamos que la hacemos un parámetro, digamos p. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar, por ejemplo, a y'? ¿En qué se va a convertir? Bueno, la derivada de y respecto de x es p, entonces lo que queremos decir es que entonces la derivada de la y' sería la derivada ahora de p respecto de x, ¿sí? Porque la segunda derivada es derivar a esta, ¿no? Y es derivarla con respecto de x. Entonces aquí lo que podemos hacer, pues como sabemos que p es esto, entonces le podemos aplicar la regla de la cadena, ¿no? Porque aquí podemos ver que p es entonces del tipo derivada de p respecto de y luego derivada de y respecto de x. Por lo cual, ¿esto en qué se convierte? Bueno, pues derivada de p respecto de y no sabemos quién sea, pero sí sabemos que derivada de y respecto de x la hemos denominado como p. Entonces, aquí vamos a poner que la segunda derivada, la y', va a ser precisamente a esta p por la derivada de p respecto de y ahora, ¿sí? Para desaparecer a la variable independiente que no aparecía aquí. Entonces, todo lo que venga aquí se puede traducir en términos nada más de p y de las derivadas de p respecto de y, que son las variables únicas que vamos a tener aquí en esta ecuación diferencial. A ver, como ejemplo, supongamos que decimos que y segunda, y segunda más 2y' es igual a, digamos, y cuadrado, ¿sí? ¿No? Esta podría ser una ecuacioncita diferencial en la que, pues sí, no aparece la variable independiente. Entonces, ¿qué sería lo que deberíamos de hacer? El cambio que nos proponen aquí es precisamente que todo lo traduzcamos con estos términos, ¿no? O sea, con todas estas ideas, ¿no? ¿Sí? Todas las derivadas superiores van a tener en cuenta este cambio, ¿no? Ok, aquí en nuestro ejemplo, entonces tenemos que hacer, como no aparece la variable independiente, hacemos el cambio y' igual a p, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logra esto? Que entonces, si y' es igual a p, entonces lo que tenemos es que, la derivada de y respecto de x, eso es p. Entonces, la y' sería la derivada de la derivada de p respecto de x, pero eso es entonces p derivada de p respecto de y, o sea, esto sería p por p', ¿sí? Esta sería y', ¿sí? Bueno, entonces la ecuación diferencial en qué se va a convertir.
La nueva ecuación diferencial será entonces ¿quién? Pues y' va a ser P por P' más ¿quién? Dos veces y', pero eso es P, igual a y cuadrada, ¿sí? Y entonces podemos ver, por ejemplo, ahora que esta, digamos, si pasamos dividiendo o multiplicando por 1 entre P a toda esta ecuación, multiplicando por 1 entre P, ¿qué es lo que obtenemos? La nueva ecuación entonces va a ser P' más 2 igual a 1 entre P y cuadrado, ¿sí? Si ahora lo vemos esto como una ecuación, digamos, de orden menor que esta, en cuanto resolvamos a esta ecuación diferencial, pues podemos regresar a los términos, en cuanto podamos conocer a P, podemos regresar a los términos de la ecuación diferencial original, ¿sí? Aquí la reducción de orden, bueno, pues gana este terreno y a ver si podemos reconocer a esta ecuación. Aquí, por ejemplo, podemos ver a y como la variable independiente y a p como la función a encontrar, ¿sí? Una vez que pudiéramos hacer eso, entonces vamos a poder describir quién sería y, pero y sería la variable independiente. Entonces, esta, para poderla resolver, es de primer orden. Entonces, aquí lo que hay que hacer es despejar a la derivada, ¿no? Por tanto, vamos a despejar a la derivada y entonces nos queda P' igual a 1 entre P por y cuadrada menos 2, ¿sí? Esta, pues, es una función que contiene a la variable independiente, que ahora es y a la variable dependiente, que ahora es P, ¿sí? Entonces se convierte en una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Entonces lo que puede suceder aquí, es que aunque no encontremos un método adecuado para esta, la idea es que sí podemos resolverlo, por ejemplo, con la idea de campos dependientes. Nos podemos dar una idea de cómo es el campo de pendientes de esta ecuación diferencial, que sería similar, por ejemplo, a uno de este estilo, ¿verdad? O sea, cambiándoles los nombres a las variables, pues podría yo graficar y' igual a x cuadrada entre y menos 2, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me da el campo de pendientes de esta ecuación diferencial? ¿No? Y entonces tener una idea de cómo podrían ser las soluciones de esta ecuación diferencial. Bueno, aquí queda como ejercicio trazar el campo de pendientes de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Por supuesto que esta ecuacioncita diferencial tiene sus detalles, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, qué es lo que sucede si y vale 0. Bueno, resulta que y igual a 0 me da ¿quién? Y igual a 0, pues me da una solución particular, a lo mejor de esta ecuación diferencial, ¿no? Y fíjense que sí se cumple todo esto, ¿sí? Las que interesan son precisamente las soluciones no particulares, ¿verdad? Las no particulares son aquellas donde este denominador no se haga 0. Les queda entonces de ejercicio trazar el campo de pendientes. Bueno, con todas ellas, bueno, pues son al menos unos 3 tipos diferentes de ecuaciones diferenciales en donde se les puede reducir el orden para estudiar algo del comportamiento de estas ecuacioncitas diferenciales.